Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la información. Yo soy Rafa y hoy vamos a hablar sobre técnicas de estudio o técnicas de memorización para opositores. Existen muchas técnicas, no todas son igual de eficaces para todos, es decir, cada uno de nosotros tenemos que encontrar cuáles de ellas nos funcionan muy bien e incluso podría ser que durante nuestro tiempo de preparación fueran cambiando y de las que no funcionaban bien luego nos funcionen o al revés, que nos funcionan pero luego más tarde quizás dejen de hacerlo. Bueno, pues aquí mi primera recomendación es que seas flexible y que entiendas que esto nos puede pasar durante el camino. Y esto te lo digo porque tengo muchos años de experiencia y muchos alumnos detrás que me lo han comentado constantemente. E igualmente también te digo que puede ser que valores o no la posibilidad de que no seas una buena persona para memorizar, es decir, que no se te dé bien memorizar. Bueno, pues te digo una cosa, todos tenemos esa capacidad, pero es importante saber exactamente cómo funciona el cerebro para memorizar. Y ya te adelanto que lo hace a través de enlaces. Ahora lo veremos. Así que vamos a empezar este vídeo con técnicas de memorización que seguro que te vienen muy bien. Lo primero que quiero que entiendas es esto. Es que la memoria funciona por relaciones. Seguramente si yo te preguntase ahora que, por ejemplo, un ejemplo, ¿qué sucedió el 11 de septiembre en Estados Unidos? Si ya tienes una edad como yo, probablemente lo hayas seguido rápidamente, ¿no? Porque habrás enlazado qué pasó esa fecha en Estados Unidos y seguramente también habrás enlazado dónde estabas, con quién estabas o incluso dónde estabas comiendo. Pero si yo te pregunto, pues, ¿qué comiste hace una semana o qué cenaste hace una semana? Pues es probable que no te acuerdes tanto o te cueste mucho más recuperar y evocar esa información. Y es probablemente porque no existe un lazo, no ocurrió nada tan importante o no lo relacionaste con nada, con lo cual no te acuerdas, te va a costar mucho evocarlo. En cambio, como lo anterior, ese hecho del 11 de septiembre, te ha pasado tanto, encontraste tal emoción, te lo han recordado de tantas maneras, pues es probable que prácticamente no tengas ni que pensar que te salga de forma automática, ¿vale? Pues así es como memoriza el cerebro. Entonces, te voy a aplicar 5 técnicas o te voy a enseñar 5 técnicas que puedes utilizar, pruébalas, no significa que todas te vayan a funcionar bien, pero insisto, esto va a ir modificando durante tu tiempo de preparación. Tienes los primeros, los acrósticos, ahora los detallaremos, ¿vale? Que es en principio coger la primera letra de cada palabra, ahora lo vemos, esto nos vale para listas. Historias absurdas. A veces en escuchar o hacernos nuestra propia historia de ciertas palabras que tengamos que recordar nos va a permitir recordar mucho mejor las palabras. Y esto probablemente lo enseñe en otro vídeo. Además, también tenéis los palacios de memoria. Los palacios de memoria que ahora explicaré, básicamente es hacer un recorrido por una casa, por tu casa, perfectamente, indicando en cada uno de los apartados, pues alguna parte del temario, de las habitaciones y más, alguna parte del temario. Ahora entramos en detalle. Mapas mentales, es decir, una imagen, trabajar más la memorización visual. Esto funciona muy bien. Sobre todo para aquellas personas que quizás, por ejemplo, yo lo he visto que ha funcionado muy bien para estudiar en la Administración General del Estado o la Seguridad Social. Es decir, tener 20 páginas de tema, resumirlo en uno o dos folios, subrayarlos con diferentes colores y recordar la estructura del tema te va a permitir trabajar esa memoria visual que luego te ayudará a contestar muchas preguntas del examen. Ahora lo veremos también. Y finalmente la memorización activa, que esto lo nombro muy habitualmente porque recordad es activo, no es pasivo. Leer no me ayuda a memorizar, pero tratar de hacer el trabajo activo de recordar sí que me va a ayudar a hacerlo. Así que, como te digo, y al final, cada técnica es una herramienta para conectar ideas y fijar el conocimiento de forma estratégica. No se trata de repetir, sino que se trata de construir. ¿Empezamos? Venga, vamos con la primera, vamos a hacer un poquito más grande, los acrósticos y palabras clave. Como decía anteriormente, los acrósticos, he puesto aquí un ejemplo que no se te va a olvidar nunca. Vale, ya lo ves ahí, dice, reducen información compleja a una estructura simple y recordable. Activan automáticamente el contenido completo. Si yo me tuviera que aprender principios, órganos, requisitos, normas y sujetos, ¿vale? Por ejemplo, de una ley, principios, órganos, requisitos, normas y sujetos, me puedo acolar de la palabra forms. Quizás no sea la más recomendable para este tipo de vídeos, pero créeme que ya esto no lo vas a olvidar, ¿no? Como digo ahí, la clave de LAN dice, un buen acróstico es simple y tiene que tener sentido. No tiene por qué ser ingenioso, como este, por ejemplo, pero sí que el objetivo es la eficiencia y no la originalidad. Es decir, lo que tratamos aquí es de recordar en lugar de ser la palabra más bonita del mundo, sino que para ti sea eficiente. Historias absurdas, cuando la memoria se engancha. Bueno, esto como decíamos, el cerebro funciona muy bien recordando historias, por eso seguramente si has visto alguna película será muy fácil para ti recordar, no toda la historia en sí, no toda la película en sí, pero muchas partes de esa película. ¿Por qué? Porque al final es una historia que nosotros vamos enlazando. Pues podrías transformar también ciertos términos, ciertos párrafos o aquellas cosas que sean difíciles de recordar para ti, es decir, aquello que me está costando mucho más y que tiendo a olvidarlo, lo transformes en una pequeña historia.
Esto lo utilizo yo mucho por ejemplo, cuando doy los talleres de técnicas de estudio para los alumnos de LAN, les pongo unas palabritas, les pongo como 10, 20, 30 palabras, depende en qué momento se encuentren, y les digo que las recuerden en el mismo orden en el que las he dicho. Es probable que de primera no salga bien, pero cuando les cuento una historia que integra esas palabras, se acuerdan del 90 o 95% de las palabras. Fíjate, esto funciona, pruébalo, créeme que te va a funcionar muy bien. La tercera opción, como decía antes, son los palacios de la memoria, en este caso, el orden para la información. Fíjate, te digo ahí, bueno, te lo hago en grande para que veas un poco el esquema, dice, consiste en asociar información a lugares que conoces muy bien, por ejemplo, tu casa, el camino al trabajo. Cada punto del recorrido guarda un concepto, para recordar solo tienes que recorrer mentalmente ese lugar, ¿vale? Desde que entro por la puerta, accedo a mi mesa de escritorio, es el concepto A, si me acerco a la ventana sería el concepto B y finalmente si me acerco a la librería sería el concepto C. ¿Para qué puedes utilizar estas técnicas? Por ejemplo, la del Palacio, para listas largas, para procedimientos o artículos que tengan ciertas estructuras. La cuarta opción son mapas mentales y esquemas visuales. Como te decía anteriormente, el trabajar la memoria visual también te va a funcionar muy bien. De hecho, te he dicho, si tienes un tema que tenga 20 o 30 páginas, trata de reducírtelo a 1 o 2 o 3 folios como mucho, ¿vale? ¿Para qué? Para que en ese momento tú todo el contenido esencial lo tengas resumido prácticamente entre 1 y 3 folios. Si además de ese contenido ya reducido, lo subrayas a 2 colores con unas ideas principales y unas ideas secundarias, incluso 3 colores si lo consideras adecuado, y te haces tus propios apuntes, créeme que va a ser mucho más fácil de recordar cuando la pregunta salga en el examen. Cuando esa pregunta del examen automáticamente tú recuerdes y digas, vale, este es de tal tema y lo tengo en tal folio, vas a recordar de forma visual exactamente dónde estaba. Ahí te va a funcionar muy bien. También los esquemas o mapas conceptuales o mapas mentales, también te lo puedes estructurar tipo esquema. Por ejemplo, yo os recomiendo hacerlo en una A3 bien grande. Ahora hay a día de hoy aplicaciones que te pueden ayudar a esto, o tus profesores que para eso dan, te pueden ayudar a hacerte tu mapa conceptual para memorizar aquel contenido que es más esencial a la hora del estudio. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Otra idea. Y finalmente, te hablo del método LAN, que es el método que nosotros trabajamos en clase, que es el de la memorización activa, que dice, es integrar la memorización desde el principio. Por ejemplo, te estudias un tema, lo compruebas con recuperación activa. Si no sabes cómo recuperarlo con recuperación activa, lo que puedes hacer es automáticamente tratar de explicárselo a alguien, ¿vale? Se lo tratas de explicar a alguien y eso funciona muy bien. Creas tu esquema mental o tu mapa mental, como te he dicho. Esto automáticamente siempre es mejor en hacerlo en papel. Puede ser en una 3 o una 4, tamaño 3 a 4, y finalmente puedes construir tus acrósticos e historias. Esto es metodología de aprendizaje. ¿Vale? Como verás, no he profundizado mucho en todo esto, porque simplemente quiero darte las nociones y seguramente grabaré vídeos ya aplicándolo a ciertos conceptos que estoy seguro de que esto te puede ayudar. Pero de momento ya tienes ese aprendizaje, prueba ciertas herramientas y a ver qué tal. Insisto, no todas te tienen que funcionar, pero sí quizás todas te funcionen a lo largo del camino, pero en diferentes momentos, ¿vale? Espero que esto te haya ayudado y por supuesto nos vemos en próximos vídeos de la formación y recuerda, si otros lo han conseguido, tú también puedes conseguirlo. Un saludo a todos.